Muy buenas tardes, profesora. Mi nombre es Pablo Torres y mi grupo es el número 18. Venimos a hacer la exposición sobre las siguientes temáticas de lógica formal, lógica factual y lógica dialéctica. Tema de lógica. El objetivo, comprender el significado de la lógica como vía del conocimiento. Concepto. La lógica es una ciencia formal que estudia la estructura o las formas del pensamiento humano, como los postulados, los conceptos y el razonamiento, con el fin de establecer leyes y principios válidos para alcanzar objetivos de verdad. La lógica formal en sí es la ciencia que estudia la modalidad del pensamiento correcto, en las cuales se ve reflejada las relaciones más simples que existen entre los procesos. Prepara el conocimiento de la verdad y de la transformación del razonamiento correcto a uno verdadero, por medio de la comprobación experimental. La definición de la lógica formal. La lógica formal nos permite conocer el uso de conceptos, juicios e inferencias que organizan nuestros pensamientos, combinándolos con precisión, coherencia y deben verificarse experimentalmente o él se desmiente del hecho. Es la forma más sencilla y fácil de ver la realidad de las cosas. Nos ayuda a visualizar las cosas desde un punto de vista más cercano a la realidad. En consecuencia, se puede decir que los procesos quedarían representados como objetivos, sin tener en cuenta sus cambios, es decir, la lógica formal consiste en el conocimiento de las operaciones que se ejecutan con las formas racionales a las que son reducidas los objetos de manera. Nos enseña la lógica a cómo debe ser utilizado los conceptos, los juicios y la forma de cómo pensar en una forma ordenada y correcta. La característica de la lógica formal es que se utiliza para extraer una conclusión de una o más premisas. Tenemos que forma parte de un pensar correcto, coherente y argumentativo. Su ambiente de estudio es el razonamiento. Esto se expresa en juicios, conceptos y argumentos. También estamos en las proposiciones universales, necesarias, evidentes y verdaderas, que determina cuando un razonamiento es contradictorio o incoherente. Estudia la estructura o formas del pensamiento humano y la inferencia para la comprensión de ciertos enunciados. Tenemos que esto aporta a lo jurídico, en lo cual tiene como objeto de estudio de las inferencias técnicas mediante el uso de sistemas deductivos y lenguajes formales y semánticos. Esto se usa como una herramienta aplicada para obtener razonamiento, cual se forma lógico-jurídico. Tenemos en lo personal que esto aporta que es una lógica que permite adecuar una conducta efectuada por los sujetos a los preceptos legales del sistema jurídico de la nación, con lo cual esto se permite determinar lo que una conducta es buena o mala. Lógica feudal. Definición. Se lo define a quien se apega a los hechos o a quien los presenta sin interpretarlos. Información fática. Fática quiere decir un término que suele usarse para calificar a los que depende de los hechos o se fundamenta en ellos, o a diferencia de lo que sucede con lo teórico. Hablamos del concepto. Concepto quiere las dimensiones aceptables de parte de los interlocutores surgen al ser tomadas como centrales de los campos específicos de los hechos y de las dimensiones donde la argumentación es justificada a través de la justificación de la calidad y de los hechos del argumento. También podemos decir que es una herramienta de análisis para la intervención argumentativa. Lo importante es rastrear lo específico de cada situación de una argumentación, un discurso o una conversación. En el aporte lógico factual en lo personal, podemos decir que también es conocida como la lógica de los hechos. Está pegada a los hechos en forma práctica en relación a la racionalidad de los argumentos. Se puede decir que cubre dos aspectos importantes, como herramientas para la intervención argumentativa o como para su análisis con la que se puede desmontar o montar argumentos. Las características de la lógica factual es verificable y general.
La verificable es puesto que somete a prueba la verdad de sus resultados, ya sea por la observación, la experimentación o mediante cualquier procedimiento. El general, puesto que pretende formular una explicación aplicable a todos los conjuntos de los fenómenos. El aporte en la ciencia jurídica es la ciencia que constituye un instrumento formal básico dentro del estudio, análisis e interpretaciones de las normas que constituyen un eje fundamental dentro del derecho moderno, el mismo que ayuda a garantizar un debido proceso para lograr una correcta sentencia procesal y de esta forma dar paso a la creación de la jurisprudencia. Lógica dialéctica, definición. Se define como la ciencia formal de los conocimientos. Es concebida como la unidad integral o completa de lo subjetivo y lo objetivo. Explicación de la identidad concreta, es decir, autocontradictoria. Concepto. La lógica dialéctica sitúa el problema de la verdad. Es la relación con la verdad, o bien la verdad es un problema nociológico, problema entre sujeto y objeto. La posibilidad de reflejar el objeto en el sujeto coincide con la teoría del conocimiento. Tiene como fin desarrollar su reflejo científico en aquellos momentos necesarios y en aquella sucesión necesaria que en nada depende de nuestra voluntad ni de la conciencia. Concibe las formas del pensamiento como las formas de algunos contenidos y según en la realidad objetiva, estas expresan, modelan y son modeladas por un contenido dado. Características. Es la concordancia con lo real. Las leyes de la dialéctica responden a la correlatividad, la autodinámica, la transformación cualitativa y la polaridad. La lógica es el reflejo teórico del pensamiento. Está obligada a mostrar cómo se desarrolla el pensamiento. Gracias. Buenas tardes, compañeros, buenas tardes, abogada, y yo les voy a hablar con respecto a lo que son los ejemplos. Los ejemplos, bueno, en la lógica dialéctica tenemos como ejemplo lo que es el arte de dialogar y discutir usando la razón. También tenemos otro como es la importancia de la dialógica por el hecho a su nivel de acercamiento a la realidad. Un ejemplo en el que se aplica el principio de la lógica al derecho es cuando existe un conflicto de normas y existe una situación en la cual dos normas son válidas. También específicamente mientras la otra, una conducta incompatible con la primera. Proceso 21. También les voy a hablar con respecto lo que es la lógica dialéctica y su aporte en las ciencias jurídicas. Teoría lógica del materialismo dialéctico, ciencia acerca de las leyes y formas en el que el desarrollo y el cambio del mundo objetivo se reflejan en el pensar, acerca de las leyes que rigen el conocimiento de la verdad. En su expresión científica, la lógica dialéctica ha surgido como parte de componente de la filosofía marxista. Bueno, un aporte de la lógica en lo personal. La lógica puede ser aprovechada en varios aspectos de la comunicación, de la toma de decisiones y del conocimiento humano. También en las disciplinas científicas, tecnológicas y primordialmente en todas las abstractas y de pensamiento. Es decir, se aplica en todo aquello en que se haga importancia la actividad racional o del uso del razonamiento, compañeros. Y con esto concluyo con mi exposición.